tras la viralización de una foto suya, parada en medio de la carretera, con los brazos cruzados y la mirada fija, Devani Escobar se convirtió en uno de los nombres más buscados en la red durante el mes de abril de 2022. La razón de esta búsqueda se debió a su repentina desaparición la noche del 8 de abril de ese mismo año. Bienvenidos, amantes del misterio, a un nuevo vídeo en el canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el lamentable caso de Devani Escobar, una joven mexicana que fue abandonada por sus amigas al salir de una fiesta y encontrada sin vida días después dentro de la cisterna de un motel. Quédate para conocer este escalofriante caso. Antes de empezar, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, activando la campanita de notificaciones y regalándome tu like para saber que estás ahí. Y ahora sí, espero que estéis listos para adentraros en el lado oscuro de la realidad. En el estado de Nuevo León, en la población de Escobedo, México, una joven de tan solo 18 años fue la protagonista de una búsqueda angustiante. Devani nació el 4 de septiembre de 2003 en Monterrey, Nuevo León. Devani Susana Escobar Balzúa era la única hija de Mario Escobar y Dolores Balzúa, un matrimonio que se dedicaba a la enseñanza y del que Devani era en realidad sobrina, pero estos la habían adoptado cuando tenía poco más de un año. Los tres vivían en la colonia de La Enramada, en Apocada, y estudiaba Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sus familiares y amigos la recuerdan como una joven muy alegre, entusiasta, muy sociable y a la que le encantaba bailar, cantar. Era además muy activa en las redes sociales y le encantaba disfrutar del tiempo con su familia y amigos. Hasta el momento de los hechos, nadie había visto a Devani comportarse de manera extraña ni agresiva, de hecho todo lo contrario. Siempre se había mostrado una chica tranquila cuando salía. Prometía llegar temprano para no preocupar a sus padres, era muy responsable y por eso los hechos que te voy a contar a continuación puede que te dejen impactado. El 8 de abril del año 2022, Devani había pedido asistir junto a sus amigas a una fiesta ubicada en la calle Simón Bolívar, en el centro de San Nicolás de los Garza. Al principio sus padres no estaban de acuerdo, pero finalmente decidieron dejarla ir, ya que la joven les había prometido, como siempre, volver a casa temprano y sobre todo porque iría acompañada por dos amigas que la habían ido a buscar a casa. Estas eran Saray, que la conocía desde hacía 3 o 4 meses, e Ivonne, a la que conoció esa noche a través de Saray. Las chicas salen de casa de Devani y sobre las 11:30 aproximadamente llegan a una reunión en el centro de San Nicolás. Poco después salieron a un autoservicio cercano a comprar una botella de vodka, un par de refrescos, vasos desechables y algo de hielo. Tras esto volvieron a la fiesta y, según los presentes, estuvieron participando en juegos donde se consumía alcohol y las chicas estuvieron bebiendo. Poco después deciden marcharse a otra fiesta cercana. Pero desafortunadamente al llegar allí nadie les abre la puerta, por lo que deciden irse a otra fiesta que estaba ubicada en el municipio de Escobedo, en la colonia Nueva Castilla, en Las Quintas. Solicitaron un taxi en la plataforma Didi sobre las 12:49 y sobre la 1 el taxista llegó a recogerlas. Se trataba de Juan David Cuellar, de 33 años, y quedaros con este nombre porque va a ser importante a lo largo del caso. Las chicas abordan el taxi y este las lleva a la Quinta Venecia. Pero cuando llegan al lugar, se percatan que la reunión ya había terminado. Así que deciden moverse nuevamente a otra fiesta que se encontraba cerca de allí, en la Quinta El Diamante. Sobre la 1:20 de la noche, las tres jóvenes salen del vehículo y le piden el teléfono al taxista, a Juan David, para que luego las recogiese y las llevase a casa. Bajaron, se unieron a un grupo de chicos que estaban por allí. Las chicas se acercaron a la puerta para intentar entrar, aunque no conocían a nadie, y a pesar de esto, el hombre que organizaba la fiesta les permitió la entrada. Pasado un tiempo, en las cámaras de seguridad se ve a Devani salir de la reunión. Ella se mostraba muy nerviosa y parecía estar escapando del lugar. Un muchacho salió detrás de ella tratando de detenerla, pero se puede ver cómo Devani lo golpea y trata de salir corriendo nuevamente. El joven finalmente logra pararla y comienza a discutir con ella. Al poco tiempo después, una de las amigas de Devani, Saray, junto con otros jóvenes, salió a ver qué estaba pasando, pero, según sus declaraciones,
Devani estaba muy alterada, insultando a los presentes y llegó a morder a uno de ellos. Después de esto, dijeron que Devani se quedó dormida aproximadamente unos 15 minutos. Tras este altercado, las amigas declararon que habían decidido enviarla a casa porque no eran capaces de controlarla y sobre las 3:30 aproximadamente de la madrugada, Yvonne, la otra amiga, llamó al chofer que las había llevado hasta la fiesta y que había prometido llevarlas de regreso a casa. Así que estuvieron esperando a que llegara. Sobre las 3:54 aproximadamente llegó el conductor, Juan David, para llevar a Devani desde la Quinta El Diamante hasta el domicilio de esta. Según las declaraciones de las dos amigas, solo le pidieron que llevase a Devani, porque estaba muy bebida. En las grabaciones de la cámara de seguridad se puede ver cómo llega el vehículo, Devani se sube desde la puerta trasera y los jóvenes le dan indicaciones al chofer. Tras esto, el vehículo es captado desde otra cámara de seguridad cercana y se puede ver cómo dentro del mismo parecía haber una discusión entre Devani y el chofer. Según el conductor, la joven se había puesto muy agresiva y quería volver a la fiesta. En ese momento, Juan David se pone en contacto con las amigas de la joven y les comenta que Escobar está muy agresiva y que se quiere volver a la fiesta. En los mensajes que intercambian, el conductor le pide la dirección correcta de Devani, ya que estaba errónea la que le habían dado, y también le solicitó el teléfono de la madre de esta para intentar llamarla. Pero las amigas le dicen que no lo tienen. En ese momento, Devani le dice al conductor que se quiere bajar del coche, por lo que éste decide finalmente dejarla parada en medio de la carretera y tomarle una foto como prueba de que la había dejado allí, sola, en un lugar que no conocía y a altas horas de la madrugada. Además, este lugar es conocido como la carretera de la muerte por las múltiples desapariciones que se producen allí. A las 4:25, el chofer avisa a las amigas y es a las 4:26 cuando toma la famosa fotografía de Devani en la carretera y se la envía a Yvonne. Juan David dijo que la joven se puso muy agresiva, que lo empezó a amenazar, diciendo que sus padres eran abogados, que lo iban a meter en la cárcel, así que éste la dejó bajar, ya que, según declaró, no podía llevarla a la fuerza porque lo podían acusar y tenía miedo de meterse en problemas al ir ella en esas condiciones. Dijo a las amigas que pasaran por ella porque estaba muy alcoholizada y alterada, y en un audio se puede escuchar al conductor decir en reiteradas ocasiones que por favor pasaran por ella, y también le preguntaba si le habían dado o había tomado alguna sustancia ilícita por la actitud y la forma de hablar que tenía Devani, algo que ellas negaron. Os voy a dejar el enlace a los audios en la descripción para que podáis escucharlos completos y ver esos textos, esos mensajes. Hasta este punto podemos ver todas las cosas que están mal en este caso. No solo las amigas la abandonaron con un hombre que ellas ni siquiera conocían, sino que hasta el chofer la abandonó a su suerte en medio de la nada. De acuerdo a las declaraciones de las amigas de Devani, luego de que el chofer enviara la foto, le pidieron llamar a una patrulla y a su vez las chicas dijeron que trataron de ponerse en contacto con los padres de la muchacha, pero nadie parecía responder. En este punto, muchos se preguntaron por qué no le habían dado el teléfono al conductor cuando éste se lo pidió, porque sí que lo tenían. Asimismo, el chofer confesó que le había ofrecido a Devani cargar su teléfono dentro del coche para que llamara a su madre, pero ésta, por alguna razón, se había negado, así que su teléfono estaba sin batería y apagado. Después de marcharse del lugar, siempre según Juan David, se sintió mal por la situación, así que regresó minutos después a donde había dejado a Devani, pero al volver, ella ya no estaba. Se lo notificó a sus amigas y les pidió que por favor, cuando consiguieran saber algo de ella, lo avisaran, porque se había quedado con un gran remordimiento de conciencia. No fue hasta las 8 de la mañana del día 9 de abril que Yvonne y Sarai consiguieron contactar con el señor Escobar para preguntar si su hija había llegado bien. Pero fue entonces cuando se dieron cuenta de que la joven había desaparecido. De manera inmediata reportaron su desaparición. En este momento, la foto que el chofer había tomado se viralizó en redes sociales, siendo esta la última vez que se había visto a Devani con vida. La imagen de la joven con los brazos cruzados, el cabello largo, la blusa blanca, las Converse negras, marcaría la vida de muchos.
Lo que menos Devani se imaginó es haberse vuelto viral a nivel internacional por una noticia tan lamentable como lo fue esta. Antes de la desaparición de Devani, en el estado de Nuevo León ya se habían reportado más de 30 casos de mujeres desaparecidas, por lo que, durante el comienzo de la búsqueda de la joven, la población se impactó al ver que en menos de 6 días se encontraron a más de 5 de estas mujeres. Lamentablemente también una de ellas fue María Fernanda Contreras, que fue hallada sin vida la mañana del 9 de abril de 2022 en una casa en Apocada, justo antes de empezar la búsqueda de Devani. Las autoridades detuvieron al taxista que había sido encargado de llevar a la joven hasta su casa y que no cumplió con su trabajo. Rápidamente empezaron a especular que seguramente trató de sobrepasarse con la pobre muchacha y esto la llevó a que se bajara del vehículo de la manera en que lo hizo. Pero tuvieron que descartarlo debido a que no se encontró ninguna prueba que lo vinculara con el caso. 2 días después de haber empezado la búsqueda, una de las chicas que había asistido a la fiesta en la que estuvo Devani hizo una publicación en Instagram donde decía que varias personas la habían tratado de ayudar y que querían llevarla hasta su casa, pero que fueron las amigas de Devani, Sarai e Ivonne, las que se habían negado, ya que decían que una persona de confianza pasaría por ellas más tarde. Recordemos que se trataba del conductor Juan David, al que habían conocido esa misma noche. Teniendo en cuenta esta declaración, serían ahora Sarai e Ivonne las principales sospechosas de la desaparición de la joven. Conforme fueron pasando los días, el caso se volvió cada vez más complejo, lo que llevó que el 15 de abril llegaran a ofrecer una recompensa de 100.000 pesos mexicanos a quien diera información real sobre la joven. Unos días después, el 18 de abril, la Fiscalía de Nuevo León dio a conocer un vídeo donde se podía apreciar a Devani sobre las 4:29, unos minutos después de que se bajara del coche y el chofer le tomara la foto. En este vídeo se puede ver a Devani cruzar la calle, pararse frente a la empresa de transportes Alcosa, y en este momento las autoridades pensaron que la joven llegó allí a pedir ayuda, pero que nadie apareció a atenderla, por lo que en un par de minutos después desapareció de la vista de las cámaras. Para el 19 de abril, los oficiales hicieron un reconocimiento en dicha empresa e hicieron también un recorrido por un complejo de apartamentos cercano al lugar, con las esperanzas de encontrarla con vida, ya que, sorprendentemente, el GPS del teléfono de Devani había tenido actividad en la zona 2 días después de su desaparición. Lamentablemente, después de varias horas de búsqueda, estaban nuevamente en el punto de partida. Sin embargo, el GPS de Escobar no solo tuvo actividad en dicho complejo, sino que también había emitido una breve señal en la esquina del Motel Nueva Castilla, muy cerca a la zona. Así que al día siguiente las autoridades y varios voluntarios continuaron la búsqueda. Rastrearon la carretera cercana, los arroyos e incluso un pozo que había cercano, con la esperanza de encontrar a Devani, ya que habían sido los únicos lugares que faltaban por revisar, pero después de varias horas no lograron encontrar absolutamente nada. Mientras todo esto ocurría, los padres de Devani se pusieron de manera muy activa, tanto en redes como en prensa, en televisión, para intentar buscar a su hija. Así que, cansado de esperar, Mario Escobar, el padre de Devani, se unió junto a la Comisión Nacional de Búsqueda el 21 de abril para ayudar a buscar a su hija. La esperanza parecía agotarse cada vez más, y para ese punto varios ya especulaban por las redes sociales que la joven ya no tendría vida. Todo daría un giro esa misma tarde. Las autoridades recibieron un aviso de los trabajadores del Motel Nueva Castilla, donde reportaban que se presentaban olores fétidos de las cisternas en desuso, por lo que, de manera inmediata, abordaron el lugar. Sobre las 17:45 de la tarde, encuentran un cuerpo en descomposición dentro del tanque, pero decidieron esperar antes de dar declaraciones y verificar que se trataba de la joven desaparecida. Al sacar el cuerpo, los oficiales pudieron identificar la vestimenta de Devani, que era la misma que traía puesta el día de su desaparición. Además, su padre, que estaba en ese momento en el lugar, la identificó, ya que la joven llevaba con ella un crucifijo que había recibido como regalo y pudo corroborar que era ella. La escena que se vivió fue completamente desgarradora. Ese hombre estaba roto en 1000 pedazos. Por otra parte, el motel ya había sido registrado más de 4 veces,
y no habían encontrado absolutamente nada. De hecho, las autoridades habían pedido el acceso a las cámaras de seguridad, pero unos trabajadores del lugar informaron que las cámaras no grababan, quedaros también con este detalle, que eran de monitoreo en tiempo real y que ninguno de los guardias había visto entrar o salir a la joven. Unas extrabajadoras dijeron que no grababan, que eran unas cámaras que se veían simplemente a tiempo real y que no quedaba guardado absolutamente nada. Cosa que vamos a descubrir que es absolutamente mentira y que se podía haber encontrado a Devani muchísimo antes. El cuerpo de la chica estaba en avanzado nivel de descomposición, así que a pesar de las vestimentas, los objetos que llevaba, aún tendrían que hacer evidentemente una prueba de ADN para confirmar la identidad. El 22 de abril le hicieron la primera autopsia y pudieron confirmar que efectivamente era la joven y que la causa de la muerte supuestamente fuera por una contusión profunda en el cráneo y que no presentaba ningún síntoma de abuso. A raíz de esta primera autopsia se crearon diversas teorías y es que la primera de ellas, la más absurda para mi parecer, es que Devani se había caído por accidente dentro de la cisterna al tratar de saltar el muro del motel, pero esta teoría es descartada porque el muro mide 2,20 metros de altura. Devani medía 1,65 m. Además, alrededor del muro había una serie de alambres con púas, así que si Devani hubiera intentado escalar o subir al muro, se habría hecho muchísimos cortes y lesiones en el cuerpo y hematomas que no tenía. Además, Devani no presentaba agua en los pulmones, por lo que de haber caído dentro de la cisterna se supone que habría respirado o tragado agua tratando de salir. Las autoridades decían que no parecía haber sido un fallecimiento instantáneo, así que se supone que Devani debía de tener agua en sus pulmones y no lo tenía. E informaron de que sus pertenencias estaban dentro de otra de las cisternas, que estaba al lado de esta. Os voy a poner aquí las imágenes. Donde estaba el cuerpo de Devani se encontraron los tenis que llevaba, que estaban muy sucios, es decir, como si hubiera estado arrastrándolos por el suelo, y un fragmento de tejido con fauna cadavérica. Había 3 cisternas, 2 de ellas estaban abiertas, y lo extraño es que en el medio de las cisternas se encontró un sujetador blanco muy sucio, 2 piezas de tela beige también muy sucias y una mascarilla también extremadamente sucia. Se podría explicar el por qué no encontraron el cuerpo de Devani a la primera, ¿vale? Pero esta ropa, esto que estaba en el medio de las 2 fosas, estaba sobre el césped, estaba al lado de ellas. Es decir, esto se veía a simple vista. Es muy raro, tras revisar el hotel 4 veces, no encontrarán nada. Y en la fosa de al lado aparecieron más pertenencias de Devani. Un mechero de la marca Clipper, una argolla metálica con llaves, el móvil de Devani, que estaba en pésimas condiciones, y su monedero. No tiene sentido, si se supone que cayó por accidente, ¿por qué iban a caer lo primero en 2 cisternas diferentes? ¿Y cómo se le quitaron los zapatos? Es que esta y muchas dudas evidentemente se manifestaron durante la investigación del caso porque presentaba muchísimas inconsistencias. Debido a dónde estaban situadas las cisternas, no había forma de que Devani fuese grabada allí. Sin embargo, 2 días después de haberla encontrado, se revelaron nuevas imágenes del lugar, lo que levantó más sospechas, ya que supuestamente, recordemos que las cámaras de seguridad solo servían de monitoreo y no grababan, cosa que era mentira. Esto hizo que el hallazgo de Devani se retrasase muchísimo más. Por una cámara ubicada en el interior del restaurante, situado a un costado del motel, que estaba cerrado en ese momento, y se pueden ver 2 puertas, una da hacia la carretera y otra da hacia el jardín del motel, donde están la piscina y la cisterna. Y en la puerta de la carretera se graba a Devani pasando y un par de minutos más tarde la cámara de la gaceta de cobro del estacionamiento también captó a la joven, que en este momento echaba a correr para resguardarse en una esquina y durante 20 minutos se quedó allí y aparentemente nadie la perseguía ni la buscaba. Después se la ve pasar hacia donde está la piscina y las cisternas y esta es la última vez que se tuvo registro de ella.
En este momento, en un canal de televisión nacional, se revelaron unas imágenes del momento en el que el chofer del taxi parecía estar acosando a la joven dentro del vehículo. Se puede ver cómo éste estira su brazo hacia atrás del asiento donde se encontraba sentada Devani y después ella se bajaría. Debido a estas acusaciones, el chofer decidió salir a hablar, contó que en este momento él solamente estaba tratando de compartirle el cable para que cargara el teléfono, pero que ya estaba muy alterada y que no lo quería. El padre de Devani, Mario, decidió solicitar una nueva autopsia, ya que él pensaba que a su hija le habían hecho algo más y no se había caído de allí de manera accidental. En esta segunda autopsia se reveló que Devani había recibido múltiples golpes en la cabeza y en el rostro, así que esto significaba una cosa: no había sido un accidente como lo declararan la primera vez. Además, indicaba que Devani había fallecido por privación de oxígeno entre 3 y 5 días antes de encontrarla, por lo que habría permanecido con vida los primeros días de su desaparición. Esto explicaría por qué no la localizaron en los anteriores registros al motel ni ninguna de sus pertenencias. Además, también tendría sentido en cuanto a la señal del GPS de Devani. En esta segunda autopsia informaron también de que el cuerpo de la joven presentaba diversos hematomas en la zona exterior de los genitales, así que eso podría significar que también fue abusada. Como los dos peritajes presentaban inconsistencias, se solicitó una tercera autopsia que estuvo respaldada por José Nájera, que es un perito acreditado por ONU Mujeres, porque ya se estaba tratando como un feminicidio, evidentemente. Y tras esta tercera autopsia, se determinó en esta que efectivamente Devani había fallecido por obstrucción de sus orificios respiratorios y se descartó por completo que la causa de la muerte hubiera sido por haber estado bajo el agua. El cuerpo de Devani fue puesto allí después de su fallecimiento. Esta autopsia corroboró también que el intervalo post-mortem es de 3 a 5 días a partir de la localización de la víctima, algo que también coincide con la segunda versión y confirma que Devani estuvo viva los primeros días. Sin embargo, en esta ocasión se señaló que no se encontró ninguna evidencia o lesión que pudiera sustentar violencias. Los padres de Devani se quedan con la segunda autopsia, es la correcta. Mucha gente también se quedó con la segunda autopsia. En una entrevista televisiva en Monterrey, Ivonne y Sarai, las amigas de Devani, que habían estado con ella esa noche, asistieron para dar la cara, dar su versión de los hechos. Al principio como que tiraron balones fuera, que apenas conocían desde hacía 4 meses a Devani, mientras que Ivonne pues, la acababa de conocer ese mismo día, cosa que era verdad, pero aún así, según las declaraciones, Devani había estado enviando mensajes a Sarai diciéndole que quería ir a una fiesta, qué tal, así que se pusieron de acuerdo y Sarai invitó a Ivonne porque trabajaban juntas y quería que alguien más las acompañara. Las chicas también confesaron que Devani se comportó de manera muy extraña durante todo el tiempo que estuvieron juntas en la fiesta. Comentaron también que la joven había tenido problemas con un grupo de personas que estaban en la fiesta y por cómo se comportaba parecía que le habían dado de beber algún producto que le alteró más o una bebida que llevaba algo, porque parecía que estaba en ocasiones como demasiado alterada. Este caso tiene aún muchísimos cabos sueltos, empezando por el hecho del por qué le dijeron al taxista que no tenían el número de la madre de Devani, si ellas ya le habían mencionado que estaban llamando a casa y que nadie les contestaba. Evidentemente, al volverse un caso tan viral, las personas empezaron a crear sus propias teorías. Algunas decían, conocían la verdad, que el caso se había vuelto un asunto paranormal, también que había sido planeado, y tantas teorías pues hacen un poquito más difícil la investigación, pero lo que sí llamó la atención de las autoridades fue un vídeo promocional que publicó el motel Nueva Castilla. En este vídeo se mostraban las instalaciones del complejo, aparentemente todo normal, pero levantó las sospechas la canción utilizada para el vídeo, que se llamaba Para poder llegar hasta ti, y junto a esta canción había una toma fija de una de las habitaciones. Esto hizo que el padre de Devani solicitase una nueva orden de cacheo al motel, ya que pensaba que uno de los empleados trataba de decirles lo que realmente pasó. Y las autoridades accedieron, se pusieron en marcha y durante 7 horas revisaron el motel de pies a cabeza, revisaron la habitación que estaba enfocada en el vídeo promocional y dio como resultado nuevas evidencias del caso. Además, aparecieron más cámaras de seguridad que no habían sido revisadas.
Los padres de Devani quisieron registrar ellos mismos la habitación que se mostraba en el vídeo con el objetivo de encontrar algún indicio, demostrar que su hija estuvo allí. Por otro lado, se descubrió también que durante la madrugada de la desaparición de Devani había al menos 5 personas hospedadas en este motel, de las cuales ya se había abierto una investigación en su contra. Se habló también de una camioneta blanca que había entrado momentos después. El padre de Devani, Mario, solicitó también un segundo cateo en la empresa de transporte porque en las grabaciones donde se muestra a su hija pasar frente a la empresa hay un desfase de 9 minutos que podrían ser claves para saber qué pasó con la joven. Sin embargo, la empresa dijo que esas grabaciones se perdieron, lo que levantó evidentemente más sospechas. De todo este caso, la realidad es que las únicas imputadas son 2 ex empleadas del motel Nueva Castilla, Ana Luisa y Élida, que están acusadas de falsos testimonios y de encubrimiento de información. Estas mujeres fueron las que dijeron que las cámaras no grababan y se cree que puede ser para encubrir a alguien que posiblemente tenga más poder que ellas y o bien por implicación o bien por ocultación para evitar escándalos le habían mandado negarlo. Entre todo este caos, el 7 de mayo se avisó de la aparición de la credencial de identidad del Devani, que había sido perdida hacía más de 2 meses y medio. Devani había sido víctima de un robo hacía 2 meses y medio antes de su desaparición y le habían extraído la credencial de identidad. Bueno, pues el 7 de mayo apareció y llamó la atención mucho porque dicha credencial fue encontrada por un vecino de los condominios Constitución, lugar que ya había sido registrado al inicio de la búsqueda de la joven y que no había aparecido nada. Pero lamentablemente esta información no aportó nada nuevo ni nada que pudiera dar una pista más clara de lo que le sucedió a la joven. Lamentablemente, después de este tiempo, Devani sigue sin poder descansar en paz y es que a finales del 2023 su tumba fue saqueada y vandalizada. Cabe destacar que ese día fueron saqueadas varias tumbas. A un año de su desaparición y muerte, los padres y conocidos de la joven Devani Escobar siguen pidiendo justicia y exigiendo respuestas. Nosotros desde aquí esperamos que algún día se conozca la verdad y que puedan llevar tras las rejas al responsable que se llevó la vida de esta joven y que esos padres por fin puedan, dentro de lo que cabe, descansar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado conocer este caso tan impactante y que lamentablemente tan repetido. Que no sea un caso que caiga en el olvido, que sea un caso del que se haga eco y que se consiga encontrar a los culpables. Y nada más que de añadir, simplemente deciros que si os gusta el contenido, pues os agradecería que os suscribierais, que activéis la campanita. Me encantaría saber qué es lo que pensáis, que me lo dejéis reflejado en los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos en el próximo vídeo.